vamos a hablar sobre la salud mental y física de los niños y niñas que sufren algún tipo de abuso. Conversamos con una psicóloga quien nos cuenta la forma de detectar si nuestros hijos están siendo víctimas de violencia y cómo evitar que el daño sea aún mayor. Si se observan cambios repentinos en la conducta de un niño o niña, desinterés general o temor continuo, podrían ser la forma en que el pequeño expresa que es víctima de algún tipo de abuso. Así lo explica la licenciada y psicóloga Antonella Robella, quien asegura que los adultos cercanos al niño deben estar alertas ante estos síntomas. A veces se puede ver por signos físicos, a veces son síntomas emocionales, afectivos. Los niños se inhiben, están justamente muy apacados afectivamente. Tanto el docente como los padres pueden notar estas cuestiones. Y también los signos físicos que pueden ser más expresivos a la hora de notar un abuso, pero que normalmente no están en todas las situaciones de abuso sexual. Y eso es lo que realmente complica y hace compleja esta situación, ¿verdad? Para la profesional, la mejor forma de prevenir este tipo de situaciones es conversar con los niños y jóvenes abiertamente sobre el tema, en términos sencillos y comprensibles de acuerdo a su edad. Es muy importante porque en cada etapa del desarrollo de la persona hay distintos temas que hay que ir tocando con los niños. Cuando tienen 2, 3 años, que son los primeros años de vida, el niño tiene que empezar a delimitar cuál es su cuerpo y cuál no es, ¿verdad? Quién le puede tocar y quién no le puede tocar. Y estas cosas se tienen que hablar literalmente con el niño, así como lo estoy expresando, ¿verdad? No es, entiendo que desde los padres es muy difícil, ¿verdad? A veces llegar, pero es más difícil después llevar a las causas que trae estos problemas, ¿verdad? En ocasiones es el propio niño el que establece los límites de acercamiento a los adultos y chocan con ciertas pautas sociales, como el saludo con besos o abrazos a todas las personas. La psicóloga recomienda no forzarlos si no lo desean. Pero también es importante que el niño pueda demostrar los límites y hasta dónde él quiere llegar también con eso, ¿verdad? Porque saludar, dar un abrazo implica también su cuerpo, implica también sus límites corporales. Entonces es importante transmitirle al niño que es una cuestión de educación y que si no quiere dar un beso, salude de otra forma, ¿verdad? Que ya, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? No hace falta el contacto físico en todas las situaciones, sino que el niño pueda elegir y también entienda que él tiene la opción de elegir cómo saludar a las personas, porque esto después en la edad adulta se va a expresar en otras situaciones que pueden ser más difíciles, ¿verdad? Para la persona, como un abuso, como cuestiones de no entender hasta dónde es mi cuerpo, hasta dónde yo decido y hasta dónde la otra persona puede decidir por mí, ¿verdad? Ante cualquier duda, lo recomendable es acudir a un profesional en psicología, ya que existen tratamientos para disminuir el impacto a largo plazo que situaciones traumáticas puedan dejar en los niños y niñas.